Hermano, que nuestro Dios nos continúe bendiciendo. Amén. El mensaje en esta mañana está titulado como Jesús es más que un buen amigo. Quisiera que prestemos mucha atención en esta frase. Jesús es mucho más que un buen amigo. Quiero que se la graben en sus corazones, porque si entendemos esto y lo creemos de corazón, lograremos la salvación de nuestras almas. Amén. En Puerto Rico y en el mundo hay muchos que se llaman Jesús. Probablemente todos conocemos al menos algunos. Aunque hay muchos con ese nombre, solo uno puede salvar tu alma. Solo uno es el Cristo, el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Precisamente de ese Jesús es que quiero hablarle en esta mañana. Jesús de Nazaret, de Galilea, el profeta, como se menciona en Mateo capítulo 21, verso 11. Aunque todos aquí conocemos la vida de Jesús, voy a hacerle un pequeño resumen. Unos cuantos capítulos antes, en el mismo Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 2, vemos que Jesús nació en Belén de Judea y desde su nacimiento fue considerado un rey, lo que le trajo problemas con el rey Herodes, el gobernante de esa época para los judíos. Con el nacimiento de Jesús, Herodes sintió amenazada su autoridad y decide asesinarlo. Por esta razón, Jesús y su familia parten a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte del rey Herodes. De Egipto regresan y se establecen en la región de Galilea, específicamente en la ciudad de Nazaret. Es por esta razón que se le conocía como Jesús de Nazaret. Un dato curioso de la niñez de Jesús es que a la edad de 12 años se pierde de la vista de sus padres y lo hallaron 3 días después en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Cuando María, su madre, le reclama, él dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre es necesario que estés? Eso aparece en Lucas capítulo 2, versos 41 al 49. Desde temprana edad, Jesús reconocía sus obligaciones y su propósito aquí en la tierra. De su juventud, la palabra no menciona mucho, solo hace mención de su oficio, el cual era la carpintería, como aparece en Marcos capítulo 6, versos 2 y 3. La parte interesante de la vida de Jesús comienza cuando se presenta ante Juan el Bautista para ser bautizado. Menciona las Escrituras en Mateo capítulo 3, verso 16, que una vez fue bautizado Jesús, los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu Santo de Dios que descendía desde el cielo como paloma, y se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. En otras palabras, este Jesús no era cualquier Jesús, sino que era el Hijo de Dios, el Cristo. Luego de esto menciona las Escrituras en Mateo capítulo 4, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y permaneció en ayuna 40 días y 40 noches. Aunque Jesús estaba agotado físicamente por todos estos días sin comer, su espíritu estaba más fortalecido que nunca, ya que pudo soportar sin problema las tentaciones de Satanás. Poco tiempo después, Jesús comienza a predicar
y anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Luego, uno a uno, comenzó a reclutar a sus 12 discípulos, los cuales le ayudaron a llevar este mensaje a toda la humanidad. Durante este periodo, Jesús hizo muchos milagros y sanaciones, los cuales ayudaron a confirmar su naturaleza divina. Quisiera mencionar 2 de estos milagros que precisamente me llamaron la atención, porque en ellos la fe juega un papel esencial. El primero de estos milagros es Jesús sana al siervo del centurión. En Mateo capítulo 8, leyendo desde el verso 5 al 13, dice: Entonces entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús les dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo al Señor: No soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este: ve y va, y le digo al otro: ven y viene, y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: Ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En el cristianismo, la fe juega un papel esencial. Las Escrituras nos dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos en este pasaje que Jesús no solo encontró fe en esta persona, sino que menciona la palabra que Jesús se maravilló de la fe de este centurión. Buscando la definición de centurión encontré, y cito, que era un oficial con mucha experiencia, un veterano, que comandaba una centuria formada entre 60 a 160 hombres. Si bien el nombre procede de que en un principio mandaban sobre 100 hombres, con el tiempo se adoptó un tamaño medio de 80. Esto demuestra que en realidad era una persona importante y de autoridad dentro del ejército romano. Ni siquiera era judío, pero aún así pudo notar el lado divino de Jesús. ¿Cuántos en esta mañana podemos decir de corazón que hemos notado el lado divino de Jesús? Amén. El otro de los milagros que quisiera mencionar es la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Este aparece en Mateo, capítulo 9, versos 19 al 22, que dice: Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La humildad es otra de las cualidades que junto a la fe debemos exhibir para poder ser considerados unos verdaderos seguidores de Jesucristo. Esta mujer, a pesar de estar enferma por 12 años, demuestra humildad al no querer interrumpir ni distraer a Jesús de su camino. Así que
propuso en su corazón que solo necesitaba tocar su manto para ser sanada. En Lucas, el capítulo 8, verso 45, donde aparece otra versión de este relato, nos dice que cuando la mujer toca el borde de su manto, Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Pedro y los que estaban con él le decían, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús les dijo, alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Notamos que el poder de Dios que hay en Jesús se activa inmediatamente por medio de la fe. Así que si tenemos en nuestros corazones mucha fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y si sazonamos esa fe con grandes cantidades de humildad, sin duda, Jesús pondrá su atención en nuestras vidas. Amén. Otro milagro extraordinario que hizo nuestro Señor Jesucristo, donde notamos que sin duda alguna el poder de Dios estaba en Él, es el que aparece en Mateo capítulo 8, versos 24 y 27. Aquí en este pasaje, nuestro Señor Jesús utiliza su poder para calmar los vientos y el mar. A pesar de que Jesús hizo muchas señales y prodigios, proclamando la llegada del reino de Dios con poder y autoridad, muchos no creyeron en Él. Tanto así que en Mateo, el capítulo 26, versos 3 y 4, vemos que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron y tuvieron consejo para prenderle con engaño y matarlo. Más pudo la traición y la maldad en los corazones de los líderes del pueblo judío que el amor, la misericordia y la justicia que representaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Mateo, el capítulo 27, leyendo desde el verso 27 al 50, nos habla de cómo fueron los últimos días de Jesús aquí en la tierra, donde fue maltratado y humillado hasta la muerte en la cruz. Leyendo en Mateo, capítulo 27, 27 a 50, dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando las rodillas delante de él, le encarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la vara y le pegaban en la cabeza. Después de haber encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpla lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces le crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuraban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios,
desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, encarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, libérale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elit, Elit, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, entregó su espíritu. Para muchos, la historia de Jesús terminó allí. Pero para nosotros, los que creemos en Él, sabemos que aquel momento solo marca el inicio de una nueva era, donde el poder de Dios sería manifestado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Una vez es crucificado Jesús y fue sepultado, como nos dice en Mateo capítulo 28, al tercer día de su muerte, el primer día de la semana, un domingo, un día como hoy, hace aproximadamente 2000 años, sucedió algo maravilloso que cambiaría la vida de toda la humanidad. El Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, resucitó de entre los muertos para la gloria de Dios Padre. Amén. Bendito sea el nombre de Jehová. Amén. Hermanos, este hecho tan significativo en la vida de Jesús nos brinda a cada uno de nosotros la oportunidad de que, al igual que Él, podamos vencer los lazos de la muerte y resucitar para vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana yo les pido que crean en Jesús. Amén. Pero no cualquier Jesús, sino que les pido que crean en aquel que venció la muerte con poder. Aquel Jesús que dio su vida para que nosotros hoy tuviéramos oportunidad de salvar la nuestra. Muchas personas en el mundo conocen ya a Jesús. Muchos hablan de sus enseñanzas porque han leído la Biblia o algún libro de historia que lo menciona. Muchos reconocen que era una persona con gran sabiduría. Muchos lo catalogan como un gran maestro. Otros lo ven como un profeta de Dios. Otros piensan en él como en un buen amigo. En esta mañana yo quiero preguntarles: ¿quién es Jesús para cada uno de ustedes? ¿Sabemos verdaderamente quién es Jesús y qué significa en nuestras vidas? En este día yo quiero decirles que Jesús es mucho más que un buen amigo. Es mucho más que un gran maestro. Es mucho más que un profeta. Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Esta es la verdad que salva nuestra alma. Este es el Evangelio de Jesucristo, el cual, si lo obedecemos, nos garantiza la salvación. Amén.
El Evangelio de Jesús es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió para perdón de nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos al tercer día. La pregunta es, ¿creemos esto? ¿Crees esto, amigo que me escuchan? Si lo creemos, estamos a solo paso de salvar nuestra alma. Solo resta obedecer ese Evangelio, y lo obedecemos cuando somos bautizados para perdón de nuestros pecados, en semejanza de su muerte, sepultura y resurrección. Por último, pero no menos importante, necesitamos perseverar hasta el fin. Amén. Perseverar significa leer la Biblia y estudiarla. Perseverar significa reunirse para participar de la cena del Señor cada domingo. Perseverar significa llevar nuestras vidas, llenar nuestras vidas con buenas acciones. Haciendo esto, agradamos a Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo. Amén.